Las recientes declaraciones del gobierno ruso en cabeza de Dmitry Peskov apuntan a señalar y advertir a Estados Unidos que se ha evidenciado como principal actor en medio de la guerra de Ucrania, donde recientemente se aprobó el envío de la ayuda de 60.000 millones de dólares, por supuesto que no en dinero, sino en armas. Veamos la noticia. Estados Unidos. Ustedes ya están metidos en la guerra hasta el cuello. La sentencia implacable y cargada de tensiones resonaba en la atmósfera política global. Era la voz del Kremlin dirigida directamente hacia Washington, articulando un desafío que rebasaba las meras formalidades diplomáticas. En las últimas horas, desde la majestuosidad de los salones y con la frialdad de la estrategia palpable en el aire, Rusia lanzó una advertencia severa. El envío de misiles ATACMS a Ucrania por parte de la administración de Joe Biden no cambiaría el curso determinado por Moscú en el terreno bélico. Peor aún, embarraría a Washington más que nunca de conflicto. El portavoz presidencial Dmitry Peskov se presentó ante los medios con una serenidad calculada. Su voz, un eco firme de las resoluciones tomadas en las más altas esferas de poder. Lograremos lo que queremos, declaró sin rastro de duda o vacilación. Su mensaje era un reflejo de la tenacidad con la que Rusia enfrentaba el conflicto ucraniano. Esto solo creará más problemas para la propia Ucrania, continuó Peskov. Sus palabras no solo buscaban subrayar la futilidad de la intervención estadounidense, sino que también acusaban directamente a Washington de estar directamente involucrado en el conflicto. Según él, Estados Unidos no solo había cruzado una línea de suministrar armamento de largo alcance, sino que había sumergido sus manos profundamente en el fango del enfrentamiento bélico, alimentando la escalada y la intensidad del mismo. A estas alturas ya no importaba que el propio Pat Ryder, vocero del Pentágono, aclarase que bajo ninguna circunstancia Estados Unidos enviaría tropas a Ucrania. Para Rusia esto ya no tenía importancia. Washington ya estaba en el conflicto. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jack Sullivan, había revelado el día anterior que Biden había autorizado en secreto el envío de los misiles ATACMS a Ucrania, tras meses de peticiones insistentes por parte de Kiev. La decisión aparentemente tomada en marzo fue una respuesta a la evidencia de que Rusia había recorrido a misiles de largo alcance suministrados por otros países, como Corea del Norte, y la intensificación de los ataques rusos contra objetivos civiles en Ucrania. Sullivan se había mostrado reservado al especificar la cantidad exacta de misiles enviados, pero aseguró que más armamento estaba en camino, especialmente ahora que el Congreso había aprobado un paquete de ayuda exterior que incluía 61.000 millones de dólares en asistencia militar para Kiev. Esta decisión marcaba un nuevo capítulo en la implicación estadounidense, uno que no solo amplificaba su papel en el conflicto, sino que también redefinía el alcance de su intervención. Desde luego, otros protagonistas del gobierno de Vladimir Putin han puesto a temblar a la Casa Blanca. Bienvenida, Margarita Pécora, desde Buenos Aires. ¿Cómo te encuentras y cómo ves este nuevo escenario? Bueno, muy buenas tardes, Ivette. Hace rato que Estados Unidos veo que está jugando con fuego. Y lo más peligroso y lo más inquietante de todo es que parece que se va a quemar en su propia hoguera. Pero lo lamentable es que va a arrastrar consigo a millones de personas inocentes. Porque nunca como ahora, Ivette, se han escuchado tan cerca el toque de tambores de guerra. Pero preanunciando un conflicto a mayor escala que el que se está produciendo entre Rusia y Ucrania. El tema es que hay un adversario que está actuando de manera solapada detrás de los telones del escenario de guerra que ocupan Rusia y Ucrania. Y este es Estados Unidos, que como dice Peskov ahí en ese fragmento de video que acabas de proyectar, se ha ido colando a Estados Unidos, pero yo lo veo como serpiente, ¿viste? Se ha ido arrastrando hasta hacerse dueño del teatro de operaciones, pero de manera solapada, aunque a veces
lo hace de una forma burda y ha llegado a convertirse ahora en un dragón que lanza llamas por todas partes. Esta imagen te puede sonar un poco metafórica, pero no encuentro la verdad otra para expresar la manera, yo diría, salvaje que está usando Estados Unidos para confrontar a Moscú usando a Ucrania, porque eso es lo que está haciendo. Y desde el primer momento, yo te diría que desde que comenzó la operación militar rusa en febrero del 2022, ya desde entonces los estadounidenses y el Pentágono estaban metidos en ese conflicto. Recordemos que Biden, por otra parte, tenía un hijo ahí en Ucrania, que hizo negocios turbios, que se vio envuelto en un tema de corrupción, y ese drama familiar, aunque no lo crean muchos, fue utilizado por Zelensky para presionar a Estados Unidos y para pedirle al presidente que lo ayudara en la contraofensiva contra Moscú. Y así fue como vinieron los compromisos, y así fue como Zelensky que pasó de estar pasando la gorra y a pedir que ayudas, a exigirle, incluso a amenazar a la OTAN y a Estados Unidos con que si no le daban financiamiento y arsenal para vencer a Rusia, bueno, pues iban a perder la batalla contra Rusia. Porque hay que ver que lo que está en juego no es solamente el conflicto ruso y ucraniano. Se sabe que Zelensky es solo un instrumento en medio de ese rejuego de poderosos intereses geoestratégicos de un mundo occidental y de una potencia como el estadounidense, que ya ve perdida la hegemonía mundial ante el avance de otras fuerzas como Rusia, como China. Pero lo que ahora le puso la tapa al pomo, me parece a mí, y como se dice también por acá, por tierras nuestras sudamericanas, fue la aprobación de ese paquete de 60.000 millones de dólares para asistir a Ucrania, junto con el envío de misiles de largo alcance. Eso te digo que me parece que es lo más arriesgado que ha hecho Biden, que aprobó en secreto la transferencia de esos misiles de largo alcance que responden a las siglas ATACMS, y esto es una prueba, yo diría que irrefutable, de que Estados Unidos ha estado actuando tras bambalinas, pero con los paquetes financieros sí ha sido abierta y públicamente el garante de la capacidad bélica de Ucrania. Y por si fuera poco, para que el oso ruso ruja enfurecido por la bravuconería yanqui, pues la Casa Blanca, en alianza con la OTAN, apoyó con el envío de 33.000 soldados a las cercanías de Rusia para intentar amedrentarlos y poner aún más en vilo a la humanidad, porque, como ya te decía al principio, nunca como ahora se escucha el sonido de los tambores de guerra por una tercera confrontación a escala mundial. Así es, Margarita, el panorama no pinta muy alentador. Y aunque blanco es, gallina lo pone y frito se come, es bueno hacer esta reflexión acerca del papel que juega Estados Unidos en todo este ajedrez político. Es claro que ellos necesitan, lo hemos dicho en otras oportunidades, de mantener estos conflictos vivos para poder tratar de sostener su hegemonía que está en decadencia. De otra parte, pues el presidente Biden no entiende o no ha querido entender que esto no ayuda para nada en su proceso electoral. Estamos teniendo una absurda aprobación en este momento, después de que había sido bloqueada constantemente este paquete de ayudas, no solo a Ucrania, sino a Israel y a Taiwán. Fueron 90.000 millones de dólares que se aprobaron, 60.000 para Kiev, 26.400 para Israel y 8.100 millones para Taiwán.
algo que es absurdo totalmente, dado que no hay inversión social en Estados Unidos. Se ha dejado de hacer inversión en la gente, en la educación, en la salud, al igual que en Europa, por estar financiando la guerra. Entonces, esto es lamentable, deplorable y miserable, no tiene otro apelativo. El presidente Biden en la reciente rueda de prensa, porque salió a anunciarlo públicamente, dijo que se aseguraría de que los envíos de las ayudas a Kiev se fueran de inmediato, cosa que en literal en horas fueran a enviar equipamiento a Ucrania con municiones de defensa aérea, artillería, sistemas de cohetes y vehículos blindados. Tú y yo sabemos, Margarita, y nuestra audiencia lo sabe porque las noticias han sido permanentes, que toda esa artillería y que todos esos elementos bélicos que han enviado han sido totalmente un fracaso. Y además, Ucrania no tiene hombres. Entonces, ¿quién va a manejar todo eso? ¿Quién va a organizar todo eso? Claro, los ejércitos de otras partes, seguramente los ejércitos de la OTAN, que están amenazando, pues, en recientes días con tratar de provocar esta respuesta de Moscú. Pero también dijo algo que hemos reiterado, que es la narrativa de ya desgastada y ridícula, que esta aprobación del proyecto de ayuda se corresponde directamente con los intereses, óigase bien, Margarita, de seguridad nacional de Estados Unidos. Dijo que era una inversión en su propia seguridad, porque cuando nuestros aliados son más fuertes, cuando nuestros aliados son más poderosos, nosotros somos más fuertes, dijo Joe Biden. Y también que si Putin triunfaba en Ucrania, el siguiente paso era que las fuerzas rusas fueran directo a un ataque contra un miembro de la OTAN y que de acuerdo al artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, un ataque contra uno es un ataque contra todos, por lo que obligaría a Estados Unidos a acudir en su ayuda porque es un mandato que tienen ellos, no solo por el tratado en sí, sino un mandato moral. Entonces hay que evitar que Putin arrastre a Estados Unidos a una guerra en Europa. Esto lo dijo Joe Biden en su declaración. Es una persona que no tiene ninguna conciencia ni ninguna coherencia con los principios de paz, de libertad y de democracia que supuestamente rigen en Estados Unidos. No cabe dudas, es así como bien estás mencionando, y también que estamos viendo claramente que la asistencia estadounidense ha sido crucial para que Ucrania pues pueda seguir confrontando a Rusia, porque los móviles geopolíticos no son otros más que derrotar al país que hoy tiene una de las mayores economías del mundo y también uno de los ejércitos más poderosos del planeta, que es Rusia. Más allá de que también China y Corea y la India tienen ejércitos también fuertes, pero lo de Rusia es innegable. Y yo me puse, Ivette, a revisar estadísticas y dice que dicen que el gobierno del presidente Biden había enviado en total, desde que empezó el conflicto hasta ahora, más de 76.000 millones de dólares de asistencia a Ucrania entre el 24 de febrero del 2022 y el 7 de diciembre del 2023, según el Instituto Kiel para la Economía Mundial en Alemania. Esa es la fuente que revisé y esta cifra es un estimado y no incluye, fíjate bien, Ivette, no incluye todo el gasto estadounidense relacionado con la guerra, como es la ayuda a los aliados y otros gastos que han tenido. Y a esto hay que sumarle ese paquete al que hemos hecho referencia, que es el de 60.800 millones de dólares,
en términos, o sea, redondeando la cifra, 61.000 millones de dólares que la Cámara de Representantes por fin aprobó este mes, está fresco todavía, para ayuda militar a Ucrania, que como tú dices, se traduce en armamento directo para Ucrania, a pesar incluso de la negativa de un grupo de legisladores republicanos que no querían, ellos se oponían a que saliera más dinero de las arcas de la nación de las naciones hacia un país y una guerra que ellos dicen que no es suya, que no tienen por qué condenar al pueblo estadounidense a tener que pagarla. Pero bueno, ya sabemos por qué Biden, por qué la OTAN, por qué la Unión Europea, por qué todos los aliados han utilizado o siguen utilizando a Ucrania y al títere de Kiev para confrontar a Rusia. Hay cosas que van mucho más allá de lo que es la defensa de la nación ucraniana y demás, que es lo que Zelensky aparentemente está defendiendo. Así que esa fuente que yo te mencionaba, de esa gran asistencia, se ha usado también para financiar las acciones militares de Ucrania, para asegurar la estabilidad de su gobierno, dicen ellos, y para cubrir necesidades humanitarias, dicen ellos, pero tú sabes bien y ver que ese dinero no se sabe bien el curso que tiene. Lo que sí se sabe es que son partidas y partidas que han ido saliendo durante determinados periodos y que se gastan inmediatamente. Por eso es que Zelensky sale desesperado cuando hay una ofensiva rusa fuerte, se queda inmediatamente sin arsenal y sale a pedir más y sale a implorar. Y durante meses y meses, hemos visto desfilar noticias inquietantes todas sobre armamento de última generación que Estados Unidos le está enviando a Zelensky para aumentar el poder de fuego y hacer más encarnizados los combates contra los rusos ahí en la zona del Donbass, que es por donde empezó todo, porque ahí es donde se ha concentrado el conflicto y de ahí es de donde vienen las razones históricas, territoriales y por las que Rusia ha estado llevando esta operación militar. Pero también hay que decir que desde tanques hasta misiles hipersónicos, drones, ojivas termobáricas, lanzamisiles portátiles, de todo en los últimos tiempos ha recibido Ucrania y ha utilizado 2 avanzados sistemas de artillería de parte de Estados Unidos, entre ellos unos obuses que son denominados M777. Terrible, terrible poder de fuego tienen. Y el sistema de lanzamiento múltiple de misiles HIMARS. Ahora, lo más peligroso, Ivette, para Rusia, por supuesto, que es el adversario directo de Ucrania, pero también lo es de Estados Unidos, son esos aparatos esos misiles que ha estado mandando Estados Unidos en los últimos días, que lo aprobó de manera secreta Joe Biden y se lo mandó a Ucrania. Así que las cosas se están poniendo bastante complicadas en el terreno militar. Yo creo que no sale de ser ojalá sea una situación hipotética esta amenaza de una confrontación, una tercera guerra mundial, y no pase de ahí. Pero pues de la manera en que incondicional que está actuando Estados Unidos, mandando armamento tan tremendamente peligroso y con tan alto poder de fuego, yo no dudo que en algún momento pase algo, desgraciadamente. Así es, Margarita. Lo que tú dices es bastante probable, lamentablemente, para nosotros, la humanidad entera, porque no son 2 fuerzas menores. El conflicto con Ucrania, si bien es un conflicto bastante fuerte, no es nada comparado donde llegue a activarse una ofensiva contra Estados Unidos y con los países miembros de la OTAN, ¿no? En un momento dado, donde Rusia tome decisiones, recordemos que así mismo Estados Unidos manda su artillería, sus misiles, que sí son avanzados. Rusia ha podido desarrollar unos mecanismos de defensa bastante adelantados en tecnología. Sí.
Recordemos que hace unos años decían que para que Rusia pudiera desarrollar armamento tenía que desarmar las lavadoras y sacarles los chips. Pues ellos se tomaron la tarea muy en serio y desarrollaron unas armas bastante adelantadas en tecnología, los misiles S-500 Prometeo, que son una de las armas más pues fuertes y de las que podría hacer más daño en un momento dado. Asimismo, los aviones, los Sukhoi, de los que hemos hablado también, han desarrollado mecanismos de multipropósito. Entonces, y ellos sí tienen defensa nuclear, a diferencia de otros países que han atacado en estos momentos, que Estados Unidos está financiando, apoyando esas guerras proxy. En Rusia sí hay arsenal nuclear y eso es lo más delicado del asunto. Entonces, no es un chiste, por supuesto, pero también hay otra cosa que tú mencionaste y es precisamente para dónde se va el dinero. Por allá hace unos meses atrás, un poquito, poco más de 8 meses atrás, se vinculó al señor Zelensky con uso de los recursos que había recibido, ¿te acuerdas? Para su familia comprar propiedades y los altos mandos también tienen propiedades por allá, por el Mediterráneo. No lo decimos nosotras, está documentado. Entonces, que dejen de decir que Ucrania, pobrecito, no, Ucrania no, el pueblo ucraniano sufre todo el tiempo, ha pagado por esa guerra donde mucha gente ha muerto gracias a un armado, a un entramado que hicieron esta gente con Estados Unidos. Zelensky se prestó para eso, pero él está recibiendo el dinero. Lo demás son armas y armas algunas, la mayoría obsoletas, prácticamente basura que se pueden, ¿te acuerdas cuando mandaron los Abrams? Los borraron, la artillería rusa la borró, o sea, no necesitó mucho. Ha habido toda esta confrontación permanente y la gente todavía piensa y cree en serio que el conflicto con Ucrania es porque Rusia quiere acabar con Ucrania, cuando todo estaba apuntado para provocar a Rusia, hacerle los bloqueos y evitar que Rusia defendiera el territorio del Donbass, que era donde los ejércitos neonazis ucranianos estaban asesinando gente rusa y estaban asesinando gente también de Ucrania. Entonces aquí jugamos en este punto. ¿Ves? Vamos a ver el siguiente segmento del video, Margarita. Washington no solo había exacerbado la situación, sino que también ejercía una presión sin precedentes sobre sus aliados y socios, relegándolos a un papel de ejecutores obedientes en una estrategia más amplia y manipuladora. Así, mientras las declaraciones desde Rusia se endurecían y los misiles estadounidenses encontraban su camino hacia el frente de batalla ucraniano, el escenario global se tensaba aún más. Cuando Rusia asegura que Estados Unidos está metido en el conflicto, ¿esto lleva a un escenario con la potencia del norte como objetivo? La guerra en Ucrania, lejos de acercarse a un desenlace, parecía adentrarse en una fase más compleja y peligrosa, donde las advertencias de Kremlin y las acciones de Washington delineaban un curso de confrontación que podía alterar de manera significativa el equilibrio de poder internacional. La sombra de una escalada mayor se cernía ominosa, con cada movimiento en este ajedrez geopolítico aportando a un futuro incierto y turbulento. A medida que la sombra del conflicto se extendía sobre Ucrania, los misiles ATACMS se convirtieron en protagonistas de una narrativa de poder y confrontación. Estas armas, notorias por su capacidad de alcanzar objetivos hasta de 300 kilómetros de distancia, eran vistos no solo como un medio de equilibrio, la balanza bélica, sino también como un símbolo del respaldo inquebrantable de Estados Unidos a Ucrania.
Sin embargo, el Kremlin, con su peculiar mezcla de desdén estratégico y calculada indiferencia, parecía subestimar el impacto real de estas armas en el conflicto. Desde la perspectiva rusa, los ATACMS, aunque potentes, no eran suficientes para alterar el curso del conflicto de manera significativa. Este menosprecio se arraigaba en una evaluación tanto de las capacidades técnicas del armamento como de las condiciones del terreno y la logística de la guerra. Para Moscú, los misiles, a pesar de su impresionante alcance y su capacidad para golpear con precisión, enfrentaban limitaciones tácticas y estratégicas que mitigaban su efectividad. Seamos objetivos. Los ATACMS son capaces de lanzar un único misil desde plataformas móviles, lo que les permite atacar objetivos específicos y estratégicamente valiosos desde una distancia segura. Esta capacidad los convierte en herramientas ideales para desafiar la logística y las líneas de suministro enemigas, intentando infligir daño material y psicológico al adversario. Además, la precisión de estos misiles significa que pueden ser utilizados para golpear objetivos de alto valor, con un menor riesgo de daño colateral. Una ventaja táctica en un teatro de guerra densamente poblado y complejo. Sin embargo, Rusia percibía estas bondades con un escepticismo estratégico. En su análisis, las defensas antiaéreas rusas, ampliamente desplegadas y altamente efectivas, podrían interceptar estos misiles antes de que alcanzaran sus objetivos. Ahí lo tienes, Margarita. ¿Sabes lo que yo estoy observando? Que eso que dicen ahí de que mantener el equilibrio bélico, militar, ya eso está roto. Porque lo que vemos ahí es a Rusia enfrentando a varios países a través de la OTAN. Porque todos esos aliados que han puesto fuerzas para apoyar a Ucrania han constituido un batallón, todo un ejército internacional o multinacional de multinaciones para confrontar a un adversario que es Rusia. Así las cosas, la operación militar de Rusia en Ucrania ha enfrentado también a un enemigo solapado que manda armas de enorme poder destructivo, que ya sabemos que es Estados Unidos, para que siga ardiendo el conflicto más grande que vive Europa desde el principio de del siglo XX, del pasado siglo. Desde el comienzo del conflicto, Ivette, el miedo a la realidad de una tercera guerra mundial iniciada sobre territorio europeo ha estado presente tanto en la mente de los analistas de la confrontación bélica como de toda la sociedad, todos los pueblos, todo el mundo está atento y temeroso de que vaya a ocurrir algo de eso y de que alguien pulse el dichoso botón. Y no es de ahora que Putin, que Peskov han estado advirtiendo y alertando tanto a Estados Unidos como a la OTAN y a sus aliados que no sigan este espiral de ayuda a Zelensky y de amenazas y de agresiones contra Moscú, porque ya advirtió de la posibilidad de esa tercera guerra mundial y del empleo de armamento nuclear táctico como posible escenario ante una escalada de guerra en Ucrania. Y dijo ya clarísimo que es grave, que es real y que no se debe subestimar. Lo están diciendo todo el tiempo. Así que yo digo, ¿qué esperan para empezar a dar pasos, a rectificar y a cada uno ponerse en el lugar que le corresponde y no seguir fogoneando esta confrontación? Y está claro, Ivette, que los ejércitos aliados no han asimilado que la operación especial rusa es eso, lo ven como una agresión, más bien, y como una puerta de entrada a la tercera guerra mundial. Pero todos los expertos en estrategia y táctica militar saben que es y ha sido, al menos hasta hoy, por parte de Rusia, una operación militar localizada en Ucrania. Porque si Rusia hubiese querido hacerla en grande, primero ya hubiera borrado del mapa a Ucrania. Todo el mundo sabe que tiene poder para hacerlo. Y ha sido una operación quirúrgica en el lugar, del territorio del Donbass y en los objetivos militares,
no como ha hecho Israel en Palestina, que arrasó con la operación, con la población civil y ya he perdido la cuenta. Lo último que vi fueron 34.000 personas que han perdido la vida a causa del ejército israelí. Pero en el caso de Rusia ha sido una operación localizada, porque si Rusia hubiera querido, ya te digo, hubiera, con todo su poderío militar y todo el armamento de que dispone, ya hubiera emprendido esa operación en grande. Así que lo que sucede es que Ucrania ha desarrollado la contraofensiva no con sus propias fuerzas, sino con la intervención de esos ejércitos de los países aliados de la OTAN y de Estados Unidos, y ha estado recibiendo todo tipo de apoyos: armamento, transferencia de inteligencia, financiación, entrenamiento de tropas fuera de su teatro, incluso de operaciones, guerra de todo tipo negada. Y también tenemos que considerar que Vladimir Putin ha enfrentado un periodo de demonización muy grande por parte de los medios occidentales. Esto me parece que también hay que tomarlo en consideración. Y la secuencia de la injerencia de Estados Unidos en la guerra ruso-ucraniana, esto está clarísimo. Desde que empezaron las explosiones en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, luego las sanciones que aplicó la Unión Europea contra Rusia, por supuesto, siempre con el voto, el cartelito de apruebo de Estados Unidos en contra de Rusia, el congelamiento de los activos rusos, algo que estuvimos dialogando ayer, ¿te acordás, Ivette? Cuando ahora Rusia incautó lo del banco, la JP Morgan, en represalia, por supuesto, al congelamiento de los activos que tenía Rusia en Estados Unidos. O sea, una cantidad de acciones que han venido realizando y perpetrando contra Rusia desde el terreno no solo político, sino militar, económico y diplomático, para acercar a Rusia. Y el oso se pone furioso, está rugiendo furioso y está amenazando. Y por eso se están escuchando los tambores de guerra mucho más fuerte que antes. Así es, Margarita. Hay una completa disposición de estos países occidentales para hacer ver una Rusia, no, estamos diciendo acá, en ningún momento vamos a defender a nadie aquí, pero es claro que todos los gobiernos que son diferentes de alguna manera o que tienen algún tipo de manejo de una forma que se puede ver como dictatorial para muchos, las democracias occidentales lo manejan como es lo que tú acabas de decir, una demonización. Entonces, ellos, los otros son los malos, pero ellos no, ellos pueden matar gente toda la que quieran, pero los demás son asesinos que nos están atacando y están acabando con nuestra seguridad nacional. Fíjate tú la hipocresía y la doble cara que maneja esta gente. Adicionalmente, Margarita, dicen ser defensores de la libertad y la democracia y mira lo que están haciendo hoy en estos días en Estados Unidos, acabando con la libertad de expresión de gente que está apoyando a los palestinos, a la gente de Gaza que ha muerto, que ha sido masacrada, que han muerto niños, bebés de brazos, mujeres embarazadas, que no tienen nada que ver en el conflicto y mira lo que le están haciendo a su gente. Entonces vienen aquí a contarnos una historia, a contarnos una narrativa con una Ucrania que, entre otras cosas, el gobierno ucraniano tampoco tiene régimen democrático porque oprimió la expresión religiosa. Por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa en este momento está cerrada en Ucrania. Dejó que, prohibió en este momento que se hicieran elecciones por el cuento de la guerra. Zelensky no quiere soltar el poder. Adicionalmente están reclutando muchachos, gente común, gente de la calle, que no tienen nada que ver para que se vayan a morir allá.
están utilizando mercenarios de otras partes que tampoco tienen nada que ver y por unos cuantos dólares se van allá a morir en el campo de batalla sin que tengan la posibilidad ni de recibir su pago ni de ser devueltos a su país de origen. Entonces, es una total hipocresía. Y si el señor Putin en este momento toma la decisión de atacar a un Estados Unidos, pues qué pena, se lo ganaron. Lo que pasa en este punto es que todo el mundo se ve afectado con eso. Nosotros, los de a pie, la gente del común, puede estar muy feliz en su casa cuando espere un bombazo allá afuera y acaben con toda la humanidad y no sepamos cuándo fue. ¿Eso es lo que esperamos? Mira, yo pienso que sea cual fuera el análisis, y fuera del maniqueísmo del sí o el no a la guerra, esperemos que en este proceso de preguerra mundial en el que nos encontramos, pues se hagan callar los tambores de guerra y que la amenaza de una tercera confrontación a escala mundial no deje de ser más que eso, una amenaza, y no pase de ahí, porque todos en este bendito planeta lo vamos a sufrir. El pueblo estadounidense que está pasando por una crisis económica, la verdad, lamentable, que es el que está con sus aportes alimentando esos paquetes financieros que van convertidos en arsenal bélico hacia Ucrania, y también lo van a pagar los países europeos que están en las puertas de uno de los inviernos más crudos que se puedan esperar en estos tiempos, y también lo va a pagar Latinoamérica, porque lamentablemente hay muchos países todavía dependientes y colonia de Estados Unidos y de algunos países europeos. Así que quedan muy poquitos que no van directamente a sentir las esquirlas de la guerra. Una tercera confrontación mundial, no sé, con el poderío que tiene, el poder destructivo del arma de última generación, nada comparable con lo de decenas de años atrás, no sé qué pueda quedar sobre la faz de la Tierra. Ojalá que esto no ocurra. Hasta aquí, Ivette, me parece que hemos abordado este tema inquietante. Para mí no me gusta hablar de temas como estos, pero como analistas no nos queda otra alternativa que sumarnos a la alerta mundial, sobre todo a los medios que están fogoneando la guerra. Tenemos que hablar de paz, tenemos que bregar por la paz, tenemos que defender la idea de la paz, más allá de las causas y los motivos de la confrontación bélica que se esté dando en un lugar o en otro. No le conviene a nadie la guerra. Van a perecer muchas personas inocentes, muchos jóvenes, muchas familias que están comenzando a surgir. Eso es lo más lamentable. Eso no tiene perdón para la humanidad. Así es, Margarita. Bueno, yo cierro con una frase del texto sagrado del Bhagavad Gita. Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. También frase que citó Oppenheimer cuando se dio cuenta del error que había cometido con la creación de la bomba atómica. No me queda más sino darte las gracias y como siempre, hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta que nos volvamos a encontrar.